Muy buenos días, bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo y gracias por estar con nosotros. Antes de empezar, quiero recordarte el número de la línea de oración por si tienes alguna petición, vamos a estar orando por ello. El número es 915-532-8518 y bueno, hoy te damos la bienvenida. Seguimos con los propósitos. El miércoles pasado estuvimos hablando del propósito de la maternidad, de la paternidad, ¿verdad? Eso que Dios nos regaló a todos aquellos que tenemos la dicha de ser padres, pero hoy tenemos también un tema súper importante acerca del propósito que Dios pone en nuestras generaciones. Por eso le hemos llamado propósito generacional. Y es que hemos visto un comportamiento en la iglesia de que muchos jóvenes salen de la iglesia cuando llegan a la preparatoria o a la universidad, abandonan la iglesia, y entonces hoy venimos a animarte y a darte algunos tips, algunos recordatorios, ¿verdad? Para que seamos conscientes de que podemos levantar a nuestra próxima generación, que podemos seguirla haciendo una generación de fe. Tenemos todo, ¿verdad? Tenemos a los patriarcas que nos dejaron esa bendición y que hasta el día de hoy ha funcionado de generación en generación. Y es que Dios tiene un propósito generacional con nosotros. Cuando llega a nuestra vida no es solo para marcar nuestra vida, sino para que a su vez nosotros llevemos también su poder, su amor y hablemos de su evangelio para impactar a nuestras próximas generaciones. Así es que hoy vamos a estar hablando de ese tema tan importante. Quédate, y si tienes alguna petición de oración, recuerda 915-532-8518. Y bueno, pues está conmigo Gaby, que es Gaby Medina, una mujer que está, una joven, pues que está a cargo de los jóvenes de su iglesia por años, ha estado discipulando jóvenes. Entonces pues tenemos esa bendición de tenerla para que nos dé esos tips de lo que ella misma ha vivido. Solo quiero abrir el tema con un salmo, ¿verdad? Que escribió el salmista de 71:18, y dice: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación. Y eso es lo que oramos hoy por ti que nos estás viendo, por tus generaciones, que el Señor no nos deje, no nos abandone, sino que veamos su favor para poder anunciar su poder y su gloria a la generación que viene detrás de nosotros. Y bueno, Gaby, pues yo creo que tú tienes mucho para decirnos en este tema. No sé cómo has visto tú a los jóvenes, qué experiencia has tenido. Platícanos un poquito. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación, gracias porque pensaste en mí, porque podemos aquí alzar la voz a favor de lo que Dios se ha glorificado a través de nuestra vida, que hemos aprendido, que hemos vivido. Ya tenemos 8 años sirviendo con los jóvenes y ha sido una gran bendición poder sembrar cosas en ellos para que luego den fruto. Y una de las cosas que más batallamos, que más vemos, es que yo lo he contado en algunas ocasiones, es que a veces los jóvenes se acercan a la iglesia, pero no tienen un encuentro con Dios, no conocen a Dios. Entonces, si no hay algo cimentado firmemente, obviamente que al inicio, a lo primero, van a salir huyendo, van a desviarse al camino pues de muerte, como dice la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos como foco rojo, como cosas que tenemos que estar atentas como mamás, como líderes, como tíos, porque todos somos responsables de las generaciones que vienen detrás de nosotros. No porque tú no seas mamá quiere decir que nos podemos lavar las manos, sino realmente tenemos que ponernos en oración y ser ejemplo ante ellos, ante a la cercanía y el propósito que ellos tienen desde antes de la fundación del mundo. Así es, Gaby, tocas un tema súper importante porque realmente el evangelio es multigeneracional. El evangelio no es para cierta generación o nomás para los adultos. El evangelio es para todos. Claro. Y lo que tenemos que asegurarnos con los jóvenes es que reciban verdaderamente el evangelio. No estamos hablando de solo que hagan
confesión de fe y con eso, Claro. sino al contrario, sabemos que tenemos una responsabilidad de discipulado en el cual estemos enseñando el Evangelio una y otra vez. La obra de Jesucristo no caduca y siempre está obrando para transformar los corazones y nuestras mentes, y aún así de los muchachos. Aún que los jóvenes tienen diferentes etapas y están enfrentando diferentes problemas, de cualquier forma la palabra es viva y Claro. eficaz, ¿no? Y tiene efecto en ellos. Sí, algo que he estado meditando estos últimos años es que la palabra de Dios no caduca, ¿verdad? Es la verdadera. Fue antes, es ahora y va a ser después. Cuando tú y yo dejemos de existir, la palabra va a permanecer, porque la palabra es Cristo, es Dios, es el verbo. Dice su palabra en Juan 1:1 que al principio el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Y es lo que tenemos que entender, ¿no? La palabra aquí no es la causante de que la generación no encuentre a Cristo, sino es la tierra, donde se está sembrando, donde no está dando fruto. Entonces, más que nada, es orar por los corazones de nuestros jóvenes, que sea una tierra fértil, que ellos puedan, porque veo las historias, veo la palabra, todos recibimos palabra, algo que había un versículo que no solamente tenemos que escuchar, sino practicar. ¿Qué es lo que nos está faltando para poder practicar la palabra de Dios, para que se haga real en nuestra vida? Una de las cosas que yo en lo personal experimenté, yo fui una jovencita de iglesia, ¿verdad? Yo iba todos los domingos, los martes, pero no por eso es por hecho que yo estaba teniendo un encuentro con Cristo, que yo estaba conociendo a Cristo. Yo conozco a Cristo a los 17 años, cuando yo estaba viviendo una fe de mi mamá, de mi papá, de mis líderes. Entonces, aquí es donde nos tenemos que poner a pensar si verdaderamente nuestra generación o nuestros hijos están teniendo una fe, una identidad en ellos mismos, no basados en lo que otra persona les dice o no les dice. Así es. Y esa palabra me encantó, ¿verdad? Esa palabra de identidad. Ahorita, de verdad que los jóvenes de lo que más están adoleciendo es que no encuentran su identidad, y como hay muchas doctrinas, ¿verdad? Quieren adoctrinar a los jóvenes en cosas antibíblicas totalmente. Entonces ellos están confundidos en su identidad, pero realmente es momento de que nosotros nos levantemos y veamos y hablemos, ¿verdad? Cómo en Cristo hay identidad. Solo en Cristo, solo en Él, ¿verdad? Dice su palabra que en Él nos movemos, existimos y somos. Realmente es en Cristo en quien nosotros podemos entender que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo, que tenemos promesas en nuestra vida, que tenemos una guía para vivir conforme al plan de Dios. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que como papás o como tías, como dices tú, todos tenemos la responsabilidad, pero a veces nos enfocamos en que, mi hijo, ¿cómo te está yendo en la escuela? O mi hijo, ¿cómo te está yendo para que el trabajo y que te desarrolles bien profesionalmente y todo? Y olvidamos hablarle de cosas tan básicas y tan necesarias como es la identidad en Cristo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo primordial. Si tú no me dejas mentir, Gaby, tú que estás tan apegada a los jóvenes, creo que lo primordial es hablarles del Evangelio, mostrarles qué dice la palabra de ellos para que tomen identidad, y creo que esto les da un giro a su pensamiento. Sí, nuestros jóvenes y nuestra generación está siendo moldeada por el mundo, por lo que las olas del mundo lo rodean, ¿no? Los jalan. Pero dice la palabra de Dios que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación. Entonces, nuestros jóvenes tienen que ser transformados a lo que están viviendo, pero sí tenemos que educarlos en que ellos son elegidos, son apartados, son seleccionados. Ellos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos para poder ser capaces, porque a veces lo que le pasa a los jóvenes es que no se sienten capacitados, no se sienten valiosos, no se sienten que otra persona puede hacer más cosas que esa persona. Quieren ser aceptados por el mundo, quieren ser aceptados por sus amigos, por las amistades, por tus familias, de que un título, pero nos estamos basando en la eternidad, porque pues
todo viene, todo pasa, pero solamente Dios es eterno y la vida en los jóvenes debe de ser eternidad, que su enfoque, sus visiones, su propósito y todo lo que ellos son y por los cuales ellos trabajan todos los días sea en lo eterno. Fíjate que ahorita que estás diciendo de esto de lo eterno, me surge, ¿verdad?, que nuestro enfoque siempre debe ser bíblico. Cuando estemos discipulando a nuestros jóvenes, cuando veamos a nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños, nuestros vecinos, ¿verdad?, los niños de la propia iglesia, ¿no? Tratar de siempre tener una palabra bíblica, ¿verdad?, una palabra que les recuerde quiénes son, que les recuerde los planes que Dios tiene para ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿verdad?, que ellos se sientan en comunidad, porque a veces lo que hacemos es que pensamos, ay, están chiquitos o están jóvenes, ellos no le hace que no, después lo van a entender, pero creo que la palabra de Dios y la misma sentir, ¿no?, en las iglesias, en los hogares, no tiene unos arriba sobre otros, ¿no? Sino al contrario, todos podemos ser partícipes en algún área, de tal manera que podemos invitar a los jóvenes a participar en los servicios de la iglesia, en los servicios en nuestro hogar, en el servicio aún en los trabajos, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo va a ser fundamental para los jóvenes. Se trata, como tú dijiste ahorita al inicio, ¿verdad?, no solo conocer la palabra, sino vivirla nosotros mismos para que nuestro ejemplo pueda impactar a nuestras generaciones. Porque de nada va a servir, Gaby, que nosotros hablemos y les digamos si nosotros no vivimos de manera íntegra conforme a lo que hablamos, ¿no? Sí, comenzamos hablando de que la palabra es importante siempre, ¿verdad? Es la que va a hacer cambiar, es verdadera y eficaz, dice que es poderosa. Pero a veces como papás, y me incluyo también como líder, más le damos valor a las experiencias humanas que hemos vivido. No decimos, mira, es que a mí me pasó esto y hubo consecuencia de esto, pero nos dejamos de lado el poder instruir a nuestra generación de una manera bíblica, porque al final eso es lo que va a hacer efecto. Ni lo que yo diga, ni lo que tú digas va a poder transformar los corazones, sino que solamente Dios, el Espíritu Santo, convence. Nosotros no podemos convencer a nuestra generación que se acerque a Dios, sino en oración y que el Espíritu nos ayude para que ellos puedan ser convencidos. Claro. Mira, a mí me llama muchísimo la atención, Gaby, cómo pues en la Biblia vemos muchas historias, ¿verdad? Pues vemos a David, vemos a María, vemos a Timoteo, a Tito, jóvenes que estuvieron súper involucrados en el propósito de Dios, ¿verdad? Ellos vivieron el propósito de Dios y me encanta porque la mayoría de estos jóvenes tuvo a alguien que les precedió y les habló, ¿verdad? Por ejemplo, vemos pues con Timoteo, Pablo, ¿verdad? Pablo que hasta le escribió cartas, ¿verdad?, en sus últimos días. Y vemos cómo después de orar y de hacer una advertencia, en el primer capítulo, Gaby, vemos cómo Pablo le habla de inmediato y le escribe, ¿verdad?, a Timoteo acerca de la palabra de Dios. Le dice, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, le habla de la palabra de Dios, pero también le habla del pecado, Gaby. O sea, regularmente nosotros pensamos que los jóvenes no están, queremos hablarles de puras cosas bonitas y de lo bueno, de las promesas y del amor, porque decimos para que se queden, pero es importante que también les hablemos del pecado, de las consecuencias del pecado. O sea, Pablo mismo dijo, es que, o sea, yo soy el primero. Él se puso como ejemplo de esa vulnerabilidad que podemos tener adultos y jóvenes de caer en el pecado. Sí, qué tan importante es poder abrir ese conocimiento a nuestros jóvenes. A veces nos da miedo porque creemos que las luchas que ellos viven no son tan reales, pero no conocemos a puerta cerrada qué es lo que ellos están viviendo y están luchando. Le digo mucho a mis jóvenes que no vemos guerra, ¿verdad? No vemos espadas, pero sí hay un mundo espiritual, hay un mundo de carne, ¿verdad? Como nosotros mismos que está
intentando que ellos estén en el pecado. Y una de las cosas que no creo que sean correctas es no darle este conocimiento a ellos, porque ellos están llenando de información que no es buena, que no es real. Entonces, tú optando por emitir, ¿verdad? Por omitir no decir el pecado o la consecuencia, porque quieres que, no sé, que el joven no tenga miedo, que el joven, no sé, tenga esa parte de Dios es amor, pero también Dios es justicia, Dios es temor, ¿verdad? Entonces podemos saber que la paga del pecado es muerte. Y es así como lo tenemos que decir abiertamente, así como presentamos a un Dios como Padre, también presentamos a un Dios como un Dios justo, que su palabra va a ser cumplida, aún así con su misericordia y bondad, claro, eso es derramado todos los días, dice que todos los días es su misericordia, todos los días, pero también su justicia. Entonces yo les invito a que ustedes puedan abrir su corazón, a agarrar escrituras donde hablen sobre las luchas que ellos están viviendo y saber que si ellos practican estas cosas va a ser la muerte, porque a veces no es físicamente, pero espiritualmente están muertos. Vemos a jóvenes apáticos, vemos a jóvenes que pareciera que están tristes, que no tienen los frutos del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces algo está sucediendo con esos jóvenes. Claro. No es que sea su personalidad, no es que así nació, es que algo está pasando dentro de ellos que tiene que ser descubierto para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos. Yo creo que estás tocando un tema súper importante, Gaby, porque realmente es necesario que nosotros hagamos ver a los jóvenes, ¿verdad? Que si se dejan llevar por las cuestiones del mundo y caen en pecado, eso va a traer una consecuencia y que deben de estar alertas. Claro. Deben estar alertas. Los jóvenes piensan, ay, ¿qué tiene? Pues es que todos lo hacen, es que es nuestra edad, pero no, el pecado es pecado a la edad que sea, y todos tenemos que ser conscientes que tenemos una naturaleza pecadora que nos va a inclinar a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos estar de la mano de Cristo Jesús, reconocer que en Él está nuestra identidad y que solo en Él podemos enfrentar estas batallas que están viviendo, ¿verdad? Entonces, hay que darles el consejo de Dios completo, no solo hacerles saber que tienen una promesa, que Dios los quiere llevar a la tierra prometida, que Dios quiere incluirlos en su plan de salvación, de redención, pero también que hay que hablarles de que Dios es santo. Debemos cuidar ese camino de santificación que por la obra del Espíritu Santo está haciéndose en nosotros, pero que también nosotros tenemos responsabilidad y compromiso con Dios para caminar en santidad, para dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos todo este tema para darles también a los jóvenes. Sí, me gusta la palabra santidad, porque luego pensamos que es como que, ay, nunca más voy a cometer errores, nunca más me voy a equivocar, y es que la santidad es apartarse para Dios. Así es. Apartarse, que tu vida sea totalmente apartada del mundo y sea totalmente para Cristo, porque algo que me preocupa mucho no solamente son los pecados o las tentaciones que ellos traen dentro, sino por qué está sucediendo esa tentación, por qué están practicando ese pecado. Yo creo que viene más profundo todavía, sino escudriñar su corazón y los vacíos que ellos están sintiendo, la falta de identidad, la falta de propósito, la falta de amor, de libertad, de todo lo que Dios puede saturar o llenar, les está faltando. Entonces, yo creo que el pecado se da por una falta anterior de algo que ellos están careciendo. Entonces, si no encuentran a un Dios que llena, a un Dios que totalmente les hace, Dios ha preparado cosas para ellos, entonces, ¿cómo van a vivir? Yo no me veo una vida viviendo nada más para desayunar, para ir a comer, para que sí está padre hacerlo, pero hay más allá, hay un mundo espiritual que tenemos que profundizar día con día y vivir de esa manera. Fuiste creado para este tiempo, para este momento, no es una casualidad, y eso es lo que nos va a hacer caminar hacia seguir a Cristo y de esa manera santificarnos, hacia correr hacia el pecado. Yo muchas veces dije, nunca lo voy a hacer cuando era joven, ¿y qué crees? Sí pasó. Entonces yo les invito a que ustedes puedan
apartarse totalmente de los pensamientos, de las amistades, qué tan malos son las malas amistades. Te digo, yo tenía una amiga en la prepa que yo decía, nunca voy a llegar a hacer algo, ¿verdad?, que ella estaba haciendo, no voy a decir qué, ¿verdad?, pero a lo que me refiero es que sí puede cambiar tu manera de decisión al momento de estarte estando todo el tiempo con gente que pues no te edifican, que no te suman, que no te ayudan, ¿verdad? Sí, eso es súper importante, ¿verdad? Que estemos al pendiente de nuestros hijos, al pendiente de nuestros sobrinos. ¿Qué andan haciendo nuestros jóvenes? ¿En dónde están? ¿Con quién se juntan? Y esto muchas veces confundimos porque decimos, bueno, ¿qué tienes? Que hay que darle su privacidad. Y sí, efectivamente, a lo mejor no vamos a andar persiguiéndolos en todos lados porque no somos policías. Sí, policías, pero tenemos un compromiso con nuestros jóvenes de cuidar que están hablando, con quiénes son sus amistades, porque si nosotros permitimos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y sí eso es totalmente cierto. Claro. Si nosotros nos dejamos llevar ay, ¿qué tienes? Son un amiguitos que han tenido toda la vida. Pues sí, pero esos amiguitos son convenientes, claro, ¿no? Entonces, llevemos los ambientes en que todos estén ávidos de conocer al Señor, ¿verdad? Llevemos a nuestros jóvenes a la iglesia, a las reuniones de jóvenes, a las células de casa. Hagamos que nuestros jóvenes se involucren con esas personas que también tienen parte en el propósito de Dios y que tienen un plan para avanzar hacia ese plan de redención que Dios tiene, para que podamos ver que realmente nuestra generación es impactada por la palabra de Dios, ¿verdad? Y no está llevándose la cultura o las conversaciones de nuestros jóvenes que no conocen de Dios, ¿no? Imagínate, yo el otro día me ponía a pensar y decía, tú estás sembrando en tus hijas y tus hijas van a sembrar en sus hijas. Y así entonces va a haber generaciones que tú ni siquiera vas a poder ver. Para lo que tú ahorita estás trabajando en ellos, en el legado, va a ser, o sea, va a ser entre años y años y años. Y cuando tú ves esa importancia, tú ves que no es una persona, no es un joven, no es un adolescente que a veces nos caen, ¿verdad?, por sus temperamentos. Dices tú, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Esa persona, ese hijo de Dios trae más generaciones detrás de ellos. Entonces, yo me siento tan privilegiada de poder estar. Sí, yo sé que a veces los jóvenes son un poquito difícil, pero créanme, son poderosos. Son poderosos cuando les llega ese amor, cuando les llega esa firmeza, esos pilares, pueden hacer un avivamiento maravilloso. Entonces, tú ser parte de algo que es tan importante de generación a generación debe ser algo que nos motive, que nos haga sentarnos con ellos y decir, cuéntame, porque luego a veces no nos hacen caso, ¿no? De que, ay, tus problemas ni son importantes. O sea, es más importante lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy enfrentando, pero no, sentémonos a escucharlos para poder intervenir en sus corazones con la palabra de Dios y que pueda ser un resultado por años y años y años. Me encanta esto que dices, Gaby, porque yo creo que solamente mediante la comunicación podemos impactar a nuestros hijos, hablándoles como dijimos, del Evangelio, hablándoles de la palabra de Dios para que ellos puedan entender lo que están viviendo ahorita, lo que están enfrentando, pero también hablándoles del plan que tú tienes, ¿verdad? Ahorita decías, tú estás impactando a tus hijas y asimismo creo que debemos hablarlo, ¿sabes qué? Este es el plan para nuestra familia. Organicémonos y vamos pactando como Dios hizo en toda la Biblia, ¿verdad? Pactos. Pactemos con nuestros hijos, vamos a cuidar el legado que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra familia, vamos a cuidar el Evangelio, vamos a defender el Evangelio, vamos a ser una familia que realmente conoce a Dios y que se dirige por el propósito de Dios. Eso se debe hablar en la comida, Gaby, en la cena, eso se debe hablar porque
una vez que tú dejas en tus hijos ese plan, ellos lo van a dar a sus otros hijos y unidos en oración por nuestras generaciones, Dios hace algo y lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Cómo se va generación tras generación el conocimiento de Dios y los que no se ven, los que terminan, pues también vemos las malas consecuencias. Entonces, hay que estar conscientes y hay que hablarlo con nuestros hijos de la importancia que hay en las generaciones siguientes. Sí, y los beneficios que trae el estar cerca de Dios. Porque así como hay consecuencias, ¿verdad? También hay muchos beneficios y yo creo que este programa no nos alcanzaría para poder ver las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, la obediencia que impacta, que su palabra sea real en nuestra vida. Yo creo que a veces las mamás tienen cierto temor porque han dejado avanzar la indiferencia con su hijo. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Ellos están de esta manera, pues tan chicos, no les interesa, pero si tú mamá no sabes cómo acercarte a tu hijo, yo te invito a que tú puedas orar por él primero. Claro. Y que Dios ponga la atmósfera perfecta para poder derramar las palabras correctas, porque créeme, he tenido tantas experiencias con jóvenes tan difíciles, no quiero decir la palabra, pero lo es, que de esas veces que luchas para que haya como que una conexión, para que haya un acercamiento, y cuando lo logro digo, me impacta Dios cómo a veces me usa con una palabra como familia, ¿no? Que me ha salido, ay, tú eres parte de nuestra familia. Para ellos es, desde la vez que dijiste la palabra esa, yo sentí algo diferente. Sí. Y la verdad es que no fui yo, fue totalmente su gracia y su favor para mi persona y a través de mi persona. Pero yo te invito a que tú como mamá, como responsable de esta generación, tú puedas orar primeramente, no dejarnos llevar por las emociones ni por la desesperación de acercarnos a ellos. Orar, y Dios va a ir preparando camino para derramar todo lo que Él va a poner en tu corazón. Así es, Gaby, de verdad que damos las gracias a Dios por tu vida, por el consejo, y pues yo creo que vamos cerrando este tema. Yo quiero, por último, invitarlos a que sean intencionales, planifiquen sus generaciones, oren por sus generaciones, háblenles a sus jóvenes, a sus niños. Nunca se es demasiado pequeño. Aún desde el vientre de una madre puedes estar impactando a tu hijo para que la próxima generación sea una generación que se levante para defender el evangelio, para bendecir a otros, para llevar a Cristo, el amor de Cristo a otros. Así es que invitamos a todas las personas que nos están viendo. No hay aquí género, ¿verdad? Hombre, mujer, abuelito, abuelita, no hay edades. Busquemos que nuestras generaciones lleguen a ese cumplimiento, que puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras generaciones. Nos despedimos y les esperamos el próximo miércoles en punto de las 11:30.